La pregunta que sigue atravesando todos los análisis económicos es qué pasa con la actividad económica y sobre todo si se llegó al piso. Los datos tanto oficiales como las estimaciones privadas hablan de que el piso se tocó cerca del mes de abril. En general coinciden en esa fecha. Ahora bien, la famosa recuperación en B corta, de la que hablaba tanto el gobierno, brilla por su ausencia. Los que esperaban una recuperación en U, es decir, una recuperación mucho más suave, con un rebote mucho más moderado, también siguen esperando, y los pronósticos que hablan de una letra L, es decir, de que se llegó al piso pero que no hay señales de rebote, también están a la orden del día. Pero para hablar de todo esto, estamos en comunicación con Dante Sica, exministro de la Producción, y por supuesto, me imagino, con una perspectiva clara de esto que estamos hablando. Hasta dónde llegó la caída y sobre todo si se va a producir el rebote. ¿Qué tal, Dante? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Más que una charla de economía, parece una charla de castellano, la sopa de letras. Es así. Bueno, cuéntenos, Dante, ¿qué letra está viendo? No, lo que depende, yo siempre a esa pregunta lo primero que contesto es, decime en qué sector estás y en qué provincia estás y te voy a decir cómo es la recuperación. Porque hoy la actividad económica es muy heterogénea y el impacto que está teniendo a nivel del territorio también es muy distinto. Yo te diría así, primero, claramente el segundo trimestre es el donde la economía en términos generales ha alcanzado un piso en términos de caída. Uno podría decir que ya los niveles de demanda y producción de alguna manera han encontrado un piso. Esto no obsta de que haya actividades que todavía pueden seguir ajustando en términos de caída. Ya no hay que mirar tanto con respecto al año anterior. Para poder tener una mirada más precisa hay que mirar siempre contra el mes anterior. Entonces, en ese marco uno puede también separar las distintas actividades. Hay un grupo de actividades, y por eso te decía, decirme en qué sector estás Claro. y en qué provincia estás, que todo el año han crecido con respecto al año anterior, en un año de caída muy fuerte. Todo lo que es el complejo y el ecosistema del sector agropecuario, el ecosistema del sector de energía, en especial todo lo que hace a la producción de petróleo y gas, pero también todos los relacionados con esas actividades, ¿no? Digo, los que le aportan bienes de capital, etcétera, han crecido con respecto al año pasado. Todo el complejo de servicios basados en conocimiento, todas las tecnológicas han crecido con respecto al año pasado, y lo mismo te pasa con algunas actividades sueltas, en especial algunos casos de, si querés, de turismo. ¿En dónde? ¿Cuál fue el gran tractor o qué movilizó a esos sectores? Básicamente la exportación, todo lo que se llama la demanda externa, fue lo que traccionó. Claramente eso, de nuevo, en esas cuatro actividades el crecimiento ha sido fuerte, no derrama y no se nota en términos de lo que es el consumo en general. Todo Claro. lo que tiene que ver con aquellas actividades dedicadas al consumo interno, que tienen que ver con los bienes durables, etcétera, esas han tenido una caída y están recién ahora empezando a encontrar el piso de salida. ¿Por qué? Porque lo van a encontrar de la mano del crédito, no de la mano de la recuperación de ingresos. Acordate que todo lo que fue consumo durable, bienes durables, fue el refugio de valor de todos nosotros durante el año pasado en un proceso de alta inflación. ¿No? La idea de qué hago con la plata, que todos los días lo que puedo comprar cae el poder adquisitivo, todos los días las cosas aumentan, te refugiabas comprando bienes durables. Entonces, Bien, en esa lista, Dante, de las actividades que tienden esa recuperación vía financiamiento, hay que anotar a la construcción, me imagino, hay que anotar al construcción privada. comercio. Exactamente, vos lo que tenés que mirar ahí es construcción privada, porque la pública te cayó por el impacto del parate en estos primeros meses de la obra pública nacional. Ahora, Sí. sin embargo, mucha obra pública provincial continuó, si querés, en actividad. Y todo lo que es la parte privada, lo que se está construyendo en los countries alrededor de los grandes centros urbanos, etcétera, ha seguido. Recién ahora empieza a movilizarse un poco más. ¿Por qué? Porque, de nuevo, estos indicadores que uno mira mes contra mes anterior, que empiezan a darte una idea de lenta recuperación. Por ejemplo,
están creciendo todo lo que tiene que ver con las escrituras de venta de departamentos. Vos decís, bueno, está bien, están vendiendo departamentos que ya estaban hechos, pero eso hace que el desarrollador ya empiece a pensar nueva construcción para adelante. Entonces aumentan las hipotecas, aumentan los patentamientos diarios de autos, aumentan los patentamientos diarios de motos, todo lentamente se empieza a mover. Y todo lo que es, si querés, consumo de alimentos, ya a partir de este mes empieza a tener una recuperación. Inclusive se están moviendo muy bien textiles, pero por afuera del shopping, no están en lo que se llaman los centros comerciales abiertos. Sí. Se consume más ropa de menos marca y está cayendo la de marca, que quizás en términos de ingreso está un poco más caro. La recuperación del ingreso que empezamos a ver este mes también alienta. Ahora, claramente, todo ese impacto recién se va a notar mucho más fuerte, recién a finales del año. Es, de nuevo, llegaste al piso y empieza lentamente algunas actividades a recuperar. ¿Dónde se siente más fuerte? Cuando vas al interior de la provincia de Buenos Aires, el interior de Córdoba agropecuario, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, el norte con la minería. ¿Dónde tenés el problema de que todavía no se nota la recuperación, salvo la baja de la inflación que te empieza a mejorar en los conurbanos, en los grandes conurbanos, en especial el conurbano bonaerense? Bien, está claro. ¿Qué ocurre con el financiamiento? Recién mencionaba la pasada del crédito. Por un lado hay, digamos, una enorme masa de dinero que antes iba a financiar al Banco Central y ahora debiera financiar a los privados. Ahora, por otro lado, los bancos dicen que la demanda de crédito también es muy selectiva, también es heterogénea, digamos, y la demanda del consumo recién ahora está empezando a rebotar un poco. ¿Qué va a pasar con el financiamiento y en el impacto sobre la actividad? Bueno, vos un poco lo explicaste bien. Yo te diría, hay dos temas ahí con el financiamiento. El primero es un tema estructural. Argentina es una economía sin crédito. Cuando vos comparás el tamaño de nuestro sector bancario, que está firme, que no tiene problemas de liquidez, que no tiene problemas de solvencia, es muy chiquitito. Argentina tiene depósitos sobre el PBI menos del 10%, cuando Brasil tiene 80%, Chile tiene más del 90%. Eso es el tamaño del crédito en una sociedad que funciona bien. ¿Por qué pasó eso? Por la inflación. Argentina fue el único país que en el siglo XXI redujo a más de la mitad el tamaño de su sector financiero por culpa de la inflación. Entonces, primera cuestión es, hay mucho para crecer porque es una sociedad sin crédito. Y encima el poco crédito que había se lo llevaba el sector público, Claro. que tenías que financiar un déficit. ¿Qué es lo que pasa ahora? Los bancos tienen que empezar a acostumbrarse a prestar. Los bancos no están preparados, su estructura de funcionamiento, para prestarle al sector privado. ¿Qué es lo más fácil cuando dejan de prestarle al sector público? Financiar el consumo. Por eso empiezan lentamente las cuotas, ¿viste? Financiamiento. Fíjate que la recuperación, tanto en lo que fue el hot sale, como la recuperación del consumo, se da a la mano de la cuota. 15, 20 cuotas empiezan lentamente a aparecer. Bueno, acá tenés dos fenómenos. La inflación en baja va a hacer que crezca el sector financiero y tiene muchísimo para crecer. Por eso el valor de las acciones de los bancos empiezan a aumentar más rápidamente, porque hay una oportunidad de negocios espectacular. Pero tienen que tener instrumentos más rápidos, más flexibles y si querés, más adecuados para también empezar a financiar a las empresas, no solo al consumo. Al consumo es bueno que lo hagan. Claro. Y eso está A financiar moviendo, la producción. Totalmente, ¿no? La producción, por ejemplo, empezaron los préstamos hipotecarios, pero no solo tenés que financiar al que compra, hay que financiar a los desarrolladores que quieren hacer inmuebles para poder, si querés, cubrir los procesos de migración que se van a dar por estas demandas grandes de empresas en el interior de la provincia. Entonces te digo, acá el gran desafío del sector financiero es generar nuevos instrumentos, la aparición de nuevos, si querés, a partir de lo que es la moneda electrónica, la fintech, no solo financiar al consumo, sino empezar a financiar al sector emprendedor argentino. Bien, ahora, Dante, ¿usted cree que Milei va a poder sostener el esquema que llevó en estos primeros 6, 7 meses de su gobierno? Quiero decir, cortar
cualquier clase de apoyo estatal a la producción, cortar las transferencias a provincias, no dar ninguna señal de apoyo financiero, políticas sectoriales, créditos subsidiados, todo lo que lo que daban los gobiernos anteriores. Milei dice, avisa ahora que no va a ocurrir. ¿Cree que eso es sostenible en el tiempo? A ver, si uno mira por el razonamiento que vos hacés, si Milei corta todo lo que hacían los gobiernos anteriores, claramente el resultado de los gobiernos anteriores fue desastroso. Porque llegamos a una economía con 45% de pobres y casi en las puertas de la hiperinflación. Entonces creo que hay que rediscutir cuáles son los instrumentos y qué es lo que necesita un sector privado para poder crecer. Yo creo que lo que necesita primero es una economía normal, con una macro desestabilizada, donde el tipo de cambio vuela y está todos los días bailando, donde no tenés acceso al financiamiento, donde tenés un conjunto de medidas que teóricamente eran para proteger, pero terminaron teniendo un sesgo totalmente antiexportador. La Argentina no va a crecer, y lo demostró en los últimos 25 años, ¿no? Venimos estancados hace más de 15 años con un Producto Bruto por debajo del anterior. Yo creo que lo que necesita el sector privado argentino es, por un lado, una economía normal. Todos necesitamos una economía normal. Poder saber el horizonte de previsión, tener una moneda que empieza a recuperarse, bajar la inflación, eso va a dar crédito. Y el sector privado tiene que tener reglas de juego. Es empezar a limpiar y a desregular la economía argentina para empezar a liberar las fuerzas. Y después se verá, en aquellos ecosistemas donde claramente hay una fuerte tracción que está dando el sector externo para volver a incluirnos en un ciclo global de comercio como no lo vivimos en los últimos 50 años, creo que ahí hay que poner toda la batería. Pero si no tenés una macro estable, nunca vas a tener una micro eficiente. Y bien, no hay. Ahora usted sabe, Dante, que ya ha ocurrido en otras oportunidades de la historia donde procesos de ajuste fiscal tan fuerte como el que estamos viviendo terminan generando una recesión tal que conspira contra el propio equilibrio fiscal. Es decir, cuando se ajusta tanto cae la recaudación y finalmente uno no tiene nada, no tiene ni el equilibrio fiscal ni la reactivación económica. ¿No se puede dar ese riesgo? No, lo que pasa es que hay que mirar bien, en general, cuando hemos tenido, primero el ajuste ya lo hizo el sector privado, con lo que fue el descontrol de la macroeconomía que tuvimos en los últimos años. Ya ahí hubo un ajuste muy fuerte. Piense que tenemos un sector público que pesa casi el 45% sobre el total del PBI, que estaba totalmente desfinanciado. ¿Qué es lo que necesitamos? Con la estabilización sola no alcanza. Tener una economía que tenga una moneda sana, que pueda recuperar el crédito, no alcanza. Tenemos que tener un proceso de desregulación porque hay que liberar fuerzas de mercado, hay que integrarse mucho más al mundo, hay que tener un horizonte. Y hoy Argentina tiene una gran diferencia con respecto a momentos anteriores. No hay solo un sector que tracciona para poder incorporarse en un ciclo global de expansión del comercio. Tenemos 5 sectores. Está el sector del agro, está el sector energético, que puede dar una proyección de crecimiento de las exportaciones casi del mismo nivel que hoy tienen las exportaciones agropecuarias. Tenemos el sector minero, en especial todo lo que es la expansión de la minería de cobre, que va a ser el gran, si querés, el gran mineral de la nueva movilidad y de la transformación energética. Tenemos todo lo que hace al complejo de servicios basados de conocimiento, que hoy, cuando uno lo mira, exporta casi 9.000 millones de dólares por año y emplea más de 500.000 personas. Y todo el complejo, si querés, de turismo, entretenimiento y gastronomía, que es un gran creador de empleo y un gran movilizador también de divisas, tanto interna como externa. Bien, ¿qué visión tiene sobre el tema del RIGI? Usted sabe que, así como hay muchos que apoyan y dicen que el RIGI, este régimen de incentivo para grandes inversiones, va a traer muchas divisas y muchos proyectos al país, hay otros que dicen, bueno, les estamos dando demasiado a los extranjeros, les estamos dando ventajas excesivas. ¿Qué visión tiene sobre eso? Primero hay que salir del punto de partida de lo que es Argentina. Argentina no es Suiza, no es Estados Unidos o no es un país europeo. Argentina es un gran defolteador serial, violador de contratos. Fíjense en el caso del sector energético. En los últimos 25 años
solamente se cumplieron las reglas de juego en el sector durante 4 años. 21 años estuvimos violando las normas. La clave de un proceso de inversión es la confianza. Y la confianza requiere normas regulatorias estables en el tiempo. Entonces quizás uno puede decir, es un poco excesivo, quizás en alguna cuestión puede ser, pero Argentina tiene que ir contra un pasado de ser, de nuevo, un defolteador serial de contratos y violador serial de contratos, para poder explotar y transformar estos recursos que hoy tiene Argentina en una riqueza que genere la mejora del bienestar de toda la población. Tenemos que volver a tener confianza. Y la confianza es no solo una macro estable, la confianza es que podamos tener reglas de juego a mediano plazo que se puedan cumplir y que sean claras y que sean apoyadas por todos. Bien, Dante, usted que estuvo en el sector público y en una función donde me imagino cada uno de los sectores de la producción argentina viene a tocar el timbre y a pedir algo, el gobierno actual ha dicho, a mí que no me pidan nada, lo único que les puedo ofrecer es desregulación, es decir, el nuevo ministerio que conduce Federico Sturzenegger tiene a su cargo cualquier proceso de facilitación, cualquier proceso de desburocratización, etcétera, pero que no le pidan a Milei ni políticas públicas directas, ni muchísimo menos algún subsidio. ¿Ese esquema le parece viable y sobre todo, qué reacción cree que a largo plazo van a tener los empresarios con un gobierno de estas características? Cuando uno mira, en general la nueva política industrial en el mundo está centrada en la atracción del proceso de inversiones, en generar reglas de juego estables y en general dar instrumentos de atracción de inversiones. Creo que, si querés, en ese sentido el RIGI va en el sentido de lo que es la nueva política industrial. Muchas veces las políticas sectoriales o los subsidios atendían a deficiencias de mercado que estaban asociadas a una economía muy cerrada, a una economía muy corporativa y a una economía donde el peso del Estado generaba problemas de eficiencia, mejor dicho, de ineficiencia y de pérdida de productividad tan grande que la forma que tenías de poder solucionar, entre comillas, los problemas que te generaba el Estado era válvulas de escape transitorias a partir de subsidios. Si uno va a una economía donde el peso del Estado y en general el proceso de política fiscal es mucho más, si querés, más simple, más llano, baja el peso del sector público. Si avanzamos en reformas estructurales como es la modernización del sector laboral, la adecuación de las normas prácticas para la economía argentina, vamos a ir a una gran mejora de productividad, que a partir de ahí uno puede ver en qué sector quizás tiene que acompañar un proceso más de reestructuración para poder darle el tiempo a que se adecúen las nuevas normas. Pero en general siempre lo que tuvimos fue programas de estabilización sin solucionar todas las restricciones que generaban que Argentina sea poco competitiva. ¿Y la salida cuál era? O devaluábamos cada 3, 4 años para poder, entre comillas, ganar competitividad espuria, o terminábamos dando subsidios sectoriales que lo único que hacían era compensar las deficiencias de productividad de una estructura productiva totalmente cerrada a la integración al mundo. Bien, fantástico, Dante. Por último, ya que no hablamos de letras, no hablamos ni de B corta, ni de L, ni de nada de eso, hablemos de números. ¿Qué expectativa tiene para el movimiento del PBI de este año y sobre todo para el año próximo? Con su equipo, ¿qué estimación están manejando en ese sentido? Lo que estamos viendo es, seguramente el último trimestre del año ya vamos a tener, comparado trimestre contra trimestre anterior, el trimestre del 2023, seguramente un leve crecimiento. Este año va a ser un año de caída, producto de lo que ha sido el primer semestre, una caída que puede estar alrededor del 3, 3,5%. En la medida que el gobierno mantenga estos lineamientos de política económica, teniendo para allá el 2025 volver a recuperar los superávit gemelos, nuestras estimaciones dan que podemos tener una recuperación de la economía argentina entre un 4 y a un 6% de recuperación. Bien, buenos números para el año próximo en ese caso. Dante, muchísimas gracias por estos minutos y este análisis. No, al contrario, muchas gracias a usted.
Dante Sica, exministro de la Producción, dejando algunas definiciones importantes. Me parece que en lo último está lo central. Si bien el gobierno de Javier Milei está claro que no va a dar ningún